Revelador, lo increíble que mi hija descubrió tras cruzar esa puerta que nunca imaginé abrir. Era un día cualquiera en Veracruz, donde el aire cargado de sabor a mar y la música de las calles creaban un ambiente vibrante. Doña Rosa, con sus manos callosas por el trabajo en el mercado, contemplaba la vida que le costó construir. A sus 45 años, había hecho sacrificios inimaginables para darle a su hija Ana un futuro mejor. Las miradas críticas de los vecinos a veces pesaban más que el costal de jitomates que cargaba, pero Rosa nunca había permitido que nada la detuviera. Ana, su tesoro de 16 años, era la luz de su vida, llena de sueños y una energía que la hacía sentir esperanzada por el mañana. Un día, mientras Ana regresaba de la escuela, sus ojos se posaron sobre un viejo edificio, abandonado y desmoronado, cuyas paredes parecían susurrar historias. Sin pensarlo, empujó la puerta desgastada por el tiempo, que chirrió como si protestara por la intromisión. Al cruzar el umbral, Ana quedó sorprendida. El lugar, en penumbras, estaba lleno de arte, murales vibrantes, dibujos por doquier y un grupo de jóvenes que reían y compartían ideas, cada uno con un talento que brillaba con fuerza. Su corazón se aceleró. Esa era la libertad que buscaba, el reflejo de sus propias aspiraciones. Lo increíble que mi hija había descubierto. Pero al mismo tiempo la inquietud la invadía. Sabía que ese mundo era un camino que podría tomar, pero también un hilo que podría tensionar su relación con Doña Rosa. La madre había dedicado su vida a evitar que su hija se alejase de sus raíces, del sacrificio y la dignidad que había sembrado en ella. Ana, emocionada, intentó compartir su descubrimiento con Rosa, pero la respuesta de su madre fue un frío silencio. La preocupación comenzó a maridar con la frustración, mientras Rosa se hundía en sus propios recuerdos de sacrificio. Había dado todo por su hija, pero la idea de que Ana se insertara en ese mundo desconocido la aterraba. Y si eso significara perder a su pequeña, cada día se convertía en un tira y afloja emocional. Ana deseaba que su madre pudiera ver lo que ella había encontrado, pero la tensión crecía. Las noches eran un compendio de palabras no dichas, de risas que quedaban atrapadas en estómagos en tensión. Rosa se sentía perdida. Estaba realmente desaprobando los sueños de su hija. Ella solo quería protegerla, pero ¿de qué? Las posibilidades eran infinitas y la pregunta la devoraba por dentro. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El momento decisivo llegó en un evento comunitario, cuando Ana mostró su arte ante el mundo. La gente aplaudía, pero Rosa estaba a la distancia, con lágrimas en los ojos. En ese instante de revelación, comprendió algo crucial: la puerta que su hija había cruzado no solo era para ella, sino también una oportunidad de crecer, de vivir, de explorar. Y quizás era su propio miedo el que le había impedido ver que soltar a Ana no era traicionarla, sino amarla de una manera más profunda. Ambas se miraron a través de aquel umbral entreabierto, el eco de sus corazones resonando en el aire. Rosa entendía que a veces dejar ir era la verdadera forma de abrazar. La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo equilibrar sus sueños y su amor? La historia se detiene aquí, pero el susurro de un futuro incierto pero lleno de posibilidades permanece. La luz del día se desvanecía, dejando tras de sí un cielo naranja que prometía un nuevo amanecer. Rosa se aferraba a sus recuerdos, luchando por transitar esa línea difusa entre el amor y el miedo. La imagen de Ana derramando su alma en cada trazo la llenaba de orgullo, pero también de incertidumbre. ¿Cómo iba a aceptar el mundo que parecía haberse apoderado de su hija? Ana se acercó a ella, cada paso lleno de una mezcla de emoción y ansiedad. «Mamá, quiero mostrarte más», dijo, sus ojos brillando con esperanza. Pero Rosa, atrapada en su tormento interno, retrocedió un paso. «¿Qué más hay que ver, Ana? ¿Qué crees que encontrarás ahí fuera que no esté aquí conmigo?» La voz de Rosa tembló y mientras lo decía, sintió que cada palabra se volvía un peso que cargaba sobre sus hombros. Ana luchaba contra las lágrimas. «No se trata solo de salir, mamá. Se trata de ser yo misma, de aprender, de explorar, de crear». Doña Rosa cerró los ojos un momento, sintiendo la angustia de su hija como un puñal en el corazón.
Entendía con cada apretón que le daba la vida, que Ana estaba luchando por su libertad. Pero el miedo de perderla la mantenía atrapada en una lucha constante. La mañana siguiente, aquellas inseguridades se volvían aún más evidentes cuando Ana recibió una invitación para participar en una exposición de arte comunitaria. «Mamá, tengo que asistir», exclamó, sus palabras vibrando en el aire como un canto a la posibilidad. Rosa solo podía asentir, aunque en su interior bramaba el temor. ¿Acaso el arte la alejaría de su hogar, de sus raíces? Decidida a enfrentarse a sus demonios, Rosa decidió acompañar a Ana a la exposición. La sala estaba repleta de colores, risas y un aire electrizante. Ana sonreía mientras charlaba con otros artistas jóvenes, sentándose en una esquina para preparar sus obras maestras. Rosa se sintió como un pez fuera del agua, observando desde la distancia. La energía la envolvía, pero su reloj interno marcaba la hora de regresar al hogar, donde todo era seguro y familiar. En un momento de valentía, Rosa entrecerró los ojos y se acercó a una de las pinturas que Ana había creado. Era un paisaje de su infancia, lleno de colores vibrantes e historias ocultas. Una conexión repentina la atravesó, cada pincelada era una parte del alma de su hija, un reflejo de su lucha, su anhelo de volar. Y entonces se sintió como si sus propias raíces comenzaran a romper la tierra. Cuando finalmente fue el turno de Ana de presentar su obra, el silencio se instaló. Las palabras de su hija resonaron en la sala: «El arte es mi voz, mi ruta a la libertad». La emoción en su rostro hizo que la percepción de Rosa empezara a cambiar. Su hija estaba conquistando el espacio que antes la había asustado, pero en medio del aplauso, un rostro conocido apareció entre la multitud, un antiguo amigo de Rosa, don Javier. Su mirada era dura, cargada de juicios y expectativas. «¿Qué haces aquí, Rosa? ¿Dejando que tu hija se pierda en esas tonterías?», preguntó con desdén. El comentario golpeó a Rosa como una ola, llevándose consigo la brisa de orgullo que había comenzado a crecer. Mientras el eco de la voz de don Javier resonaba, Rosa se sintió dividir entre dos mundos. Lo que una vez había considerado protección ahora le parecía una cadena. ¿Podría realmente dejar que Ana se convirtiera en la mujer que deseaba ser, sin interferencia, sin dudas? La mirada de su hija se cruzó con la de ella en ese momento. Era un llamado a la comprensión, un puente hacia una nueva relación. Rosa sabía que la elección era suya: enfrentar los miedos del pasado o abrazar la verdad del futuro. El aplauso y la música llenaron el aire, pero una pregunta quedó suspendida: ¿sería capaz de enfrentar las críticas, el juicio y el cambio para encontrar su propio camino? Mientras la exposición continuaba y los sueños de Ana se manifestaban frente a los ojos de Rosa, el clima se tornaba cada vez más tenso. El futuro de ambas estaba a punto de cambiar, y el eco de esa elección resonaría más allá del evento. Lo que Rosa no sabía era que el camino que Ana había comenzado a explorar podría traer consigo un secreto inesperado, uno que podría unirlas más o separarlas para siempre. Los últimos aplausos se desvanecieron mientras Ana bajaba del escenario, su cuerpo vibrante de emoción y orgullo. Rosa intentó sonreír, pero la tensión que sentía en el pecho la mantenía en un estado de inquietud. La mirada de don Javier continuaba pesando sobre ella, como si cada palabra que había pronunciado se repitiera una y otra vez en su mente. Decidió en ese instante que no dejaría que las opiniones ajenas la arruinaran. «Ana», dijo Rosa, buscando la mirada de su hija. «Lo hiciste increíble». Ana iluminó la sala con su sonrisa, pero su madre notó la sombra de preocupación en sus ojos. «¿Y ahora? ¿Vas a seguir más allá? ¿A dónde planeas ir?». Ana la abrazó con un calor reconfortante, pero el gesto fue abruptamente interrumpido por una figura que se aproximaba. Era Valeria, una amiga íntima que Ana había hecho en el camino. Su cabello se movía mientras se desplazaba con una energía casi contagiosa. «Ana, no puedo creer cómo te brillaron los ojos ahí arriba. Tienes que venir a la reunión del colectivo esta noche. Será espectacular», pronunció con entusiasmo, y Rosa sintió un escalofrío de preocupación ante la posibilidad de un nuevo grupo, una nueva red de conexiones que podrían alejar a su hija aún más. «Es que», comenzó Ana, pero Rosa la interrumpió. Era un viejo mecanismo de defensa, uno en el que ella había sido entrenada durante años: proteger a su hija de todo lo que pudiera lastimarla. ¿Una reunión de qué? ¿Qué tipo de cosas están tratando? «No me gusta la idea de que te metas en algo que no entiendes bien», dijo Rosa, su voz temblaba levemente, pero no pudo evitarlo. Ana frunció el ceño, clara y desilusionada.
Mamá, no es algo peligroso. Es solo un espacio para que los artistas se ayuden entre sí, para compartir ideas, y además, quiero aprender más sobre mi arte. El rostro de Rosa se tornó serio. Tal vez no comprendes la seriedad de lo que puede implicar. ¿Y si no saliera como planeas? ¿Y si no son las personas que crees? La respiración de Ana se volvió más rápida. ¿Por qué siempre dices eso? ¿Por qué te cuesta tanto confiar en mí, en quién soy? Impides que conozca mi mundo e incluso el de otros artistas. Tal vez necesito esto para ser yo misma, para encontrar mi voz. Pero esa voz, interrumpió Rosa, no puede existir aquí en casa. Por un momento ambas miraron a los ojos de la otra, el aire parecía espeso y la tensión palpable. Entonces Ana tomó una decisión. Voy a ir, mamá. Es algo que tengo que hacer. Debes apoyarme o al menos tratar de entenderme. Su voz se quebró mostrando la lucha interna que ambas enfrentaban. Rosa sintió el golpe de sus palabras. Era como si en ese instante todas las conversaciones que habían tenido en los últimos meses estuvieran resonando en su mente. Está bien, Ana, finalmente dijo, pero cuéntame si ves algo que te incomode. Quiero que estés segura. Mientras su hija se alejaba con Valeria, Rosa permaneció en la esquina de la sala, con el corazón acelerado y la mente dividida. Las luces del evento siguieron brillando a su alrededor, pero no podía alejarse de la inquietante sensación de una verdad no resuelta. ¿Habría algo más detrás de la decisión de Ana? ¿Qué secretos o dilemas ocultos la estaban llevándola hacia un abismo que su madre no podía ver? Las horas pasaron y el eco de la exposición quedó atrás, pero el peso de su elección se hacía más real. Rosa decidió que debía investigar. Cuando una sombra se acercó a ella en la sala, se encontró con la familiar mirada de una mujer, la madre de Valeria. Hola, Rosa. He escuchado sobre el talento de Ana. Tal vez deberías hablar con Valeria. A veces el arte es solo la punta del iceberg, dijo. Sin saber del todo por qué una convulsión de intriga se apoderó de Rosa. Tal vez esa conversación podría darle las respuestas que necesitaba, o la abriría a un mundo que nunca imaginó conocer. Pero quizás, solo quizás, descubrir lo que significaba realmente para Ana podría cambiar todo para siempre, y así, mientras la noche caía, Rosa sintió que una nueva puerta se asomaba ante ella. Se atrevería a abrirla y adentrarse en lo desconocido. Rosa miró a su alrededor, sintiendo como la atmósfera del evento comenzaba a desvanecerse. Las luces, las risas y los ecos de las conversaciones se transformaban en un murmullo lejano. A medida que se adentraba en sus pensamientos, la conversación con la madre de Valeria resonaba en su mente. La idea de que el arte pudiera esconder algo más profundo la inquietaba y la atraía a la vez. Decidió que debía hablar con Valeria. Su voz interior la empujó. Es un paso, solo un paso. Se sintió como un barco a la deriva, anhelando la dirección, y el espíritu de su hija lo era todo. Con una determinación renovada, se acercó al grupo donde Valeria conversaba con varios amigos. Hola, Valeria, dijo intentando sonreír pero sintiendo un nudo en la garganta. La joven la miró con sorpresa y, de inmediato, su rostro se iluminó. Rosa. ¡Qué alegría verte! La energía de Valeria era contagiosa y aunque Rosa aún sentía el peso de la preocupación, la intensidad de esa alegría era un bálsamo. ¿Ana se decidió a venir esta noche? En realidad pensé que tal vez podríamos charlar un momento tú y yo, dijo Rosa, esperando que su voz no temblara. Valeria hizo una pausa, observando a Rosa con una expresión de curiosidad. Por supuesto, claro. Es sobre Ana, ¿verdad? Rosa asintió, dándose cuenta de que la conversación era inevitable. Sí, estoy inquieta acerca de la reunión y lo que pueden tratar. Solo quiero entender. Ambas se apartaron un poco del bullicio, encontrando un rincón más tranquilo. La verdad es que Rosa aún no sabía cómo formular su desasosiego. A veces la lengua se tornaba pesada al intentar expresar lo que realmente la preocupaba. Escuché a tu madre decir que el arte es solo la punta del iceberg. ¿Qué quiso decir con eso? Valeria arqueó una ceja, sorprendida por la pregunta. Significa que a menudo hay más que solo la historia que ves. Cada artista tiene su lucha, sus miedos y sus sueños ocultos. No es solo el arte en sí, sino todo lo que hay detrás. Rosa frunció el ceño, tratando de digerir esas palabras. ¿Qué luchas, qué miedos podía estar ocultando su hija?
La idea de que Ana tuviera algo más profundo que le costaba compartir la desestabilizaba. Pero ¿y si eso la lastima? ¿Y si se pierde en ese proceso? Eso es lo complicado de ser artista. A veces debemos perder para encontrar algo más que nos haga sentir vivos, explicó Valeria, su voz tranquila contrastaba con la tormenta de sentimientos en Rosa. Rosa sintió un escalofrío. ¿Y tú? ¿Tú qué has encontrado? Creo que he empezado a descubrir quién soy. He aprendido que compartir mis emociones, incluso las más vulnerables, me hace más fuerte, dijo Valeria, con una pasión que hacía brillar sus ojos. Y quiero que Ana sienta eso. Necesita saber que no está sola. Rosa sintió un tirón en el corazón, una mezcla de miedo y esperanza, mientras contemplaba cómo su hija podría estar enfrentándose a una verdad que nunca imaginó. La idea de que pudieran haber conexiones y luchas entre los artistas la invadió de dudas. Entonces, ¿me dirías qué pasa en esta reunión? ¿Debería acompañarle? La pregunta salió de su boca como un susurro. Valeria sonrió suavemente. Vas a descubrir mucho más sobre ella y sobre ti misma. Te invito a que vengas y te unas cuando quieras. Es un espacio seguro y aquí puedes aprender. Rosa sintió que una oleada de pánico y al mismo tiempo de curiosidad la invadía. Era una invitación tentadora, pero el miedo a lo desconocido la mantenía en el mismo lugar, atrapada. No sé si estoy lista y si el arte de Ana es su forma de liberarse. ¿Y si al conocer su mundo te acercas más a ella? Valeria planteó la pregunta mientras su mirada buscaba la de Rosa. A medida que se enfrentaba a esta nueva realidad, Rosa se preguntó si de verdad estaba lista para abrir esa puerta, para participar en el misterio que abarcaba la vida de su hija. Era posible que el descubrimiento de Ana también la envolviera a ella, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, se despidió de Valeria y salió del lugar pensando en esa invitación. ¿Podría el arte ser el puente entre ella y Ana? La respuesta era incierta y mientras caminaba, sintió que el tiempo se detenía. En ese momento se dio cuenta de que la siguiente decisión podría ser Pivotal. Dos caminos frente a ella, uno hacia el miedo y el otro hacia la posibilidad, y por un instante, la idea de escuchar las voces detrás de cada pincel, de cada trazo de su hija, parecía más que seductora, tal vez, era necesaria. Al llegar a casa, encontró a su hija sentada en la cocina, sumida en la luz tenue de la noche, un cuaderno abierto frente a ella. Sus pensamientos se agolpaban en la mente de Rosa, llenos de inquietud pero también de esperanza. Entonces, a medida que cruzaban miradas, una pregunta vibraba en el aire. ¿Qué había detrás del arte de Ana que aún no había sido revelado? La noche prometía sorpresas y Rosa no sabía si estaba preparada para descubrirlas. Rosa se quedó quieta en la entrada de la cocina, observando a Ana de reojo. La luz cálida que iluminaba a su hija creaba una atmósfera casi mágica, pero sentía un frío en el estómago. Cada hoja que Ana pasaba era como un latido que resonaba en el aire denso entre ellas. La adolescente estaba concentrada, con la cabeza baja y un rastro de color en sus mejillas. Rosa deseaba acercarse, pero se sentía como un pez fuera del agua, atrapada en sus dudas. «¿Mamá?» La voz de Ana irrumpió en sus pensamientos, y Rosa se sobresaltó. Ana levantó la vista, su mirada curiosa y abierta. «¿Todo bien?» Rosa asintió, intentando desviar el tema. «Sí, solo que me preguntaba qué estás haciendo». Ana sonrió, una chispa de entusiasmo brillando en sus ojos. «Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Quiero crear algo que hable sobre la lucha y la libertad. Algo que dé voz a lo que guardamos dentro». La descripción hizo que el corazón de Rosa se detuviera por un momento. «¿Y cómo lo harás? ¿Qué significa para ti la libertad?» Ana se encogió de hombros como si estuviera tratando de abarcar un concepto inmenso. «No lo sé exactamente. Pero siento que hay más dentro de mí que no he podido expresar. A veces el miedo me paraliza pero también me motiva a crear». Sus palabras estaban llenas de una profundidad que Rosa apenas podía procesar. Esta era la niña que había criado, pero había en ella un mundo desconocido, un tema sombrío que sutilmente surgía en sus obras. «¿Te gustaría que te mostrara lo que he hecho hasta ahora?» Ana preguntó, señalando el cuaderno. «Puedo explicarte cada dibujo, cada trazo. Quiero que entiendas lo que siento». Rosa sintió un nudo asfixiante en la garganta. La invitación de su hija era casi un rayo de sol, pero el miedo a lo que podría descubrir también la llenaba de terror. Sin embargo, era un momento crucial.
De pronto decidió que no podía dar la espalda a Ana ni a sus propias inquietudes. Sí, quiero verlo, dijo su voz con un hilo de determinación. Se acercó, su corazón latiendo rápido. El cuaderno era un refugio de emociones, y al abrirlo, se encontró con una mezcla de imágenes, rostros distorsionados, paisajes oscuros, pero también destellos de luz, colores vibrantes y momentos fugaces de felicidad. ¿Este eres tú?, preguntó Rosa, deteniéndose en un dibujo de un rostro que parecía llorar, pero que llevaba una sonrisa esbozada en sus labios. La lucha entre el dolor y la alegría era palpable. Sí, a veces me siento así. Como si estuviera atrapada entre lo que quiero ser y lo que el mundo espera de mí, explicó Ana con voz suave. Dibujo para liberarme, pero a la vez es difícil dejar que otros vean esa parte de mí. Rosa sintió una ola de empatía y tristeza. Era como si al descubrir el arte de su hija también hubiera desnudado un lado de su propia historia, un eco de sus propios miedos y anhelos. ¿Y por qué me lo muestras?, preguntó Rosa, su voz temblando. Esto es muy profundo. Porque quiero que sepas quién soy realmente. No solo la parte que ves en casa. Quiero que comprendas que aunque hay sombras, también hay luz, respondió Ana, su mirada fija en el rostro de su madre. No quiero que te alejes de mí por mis miedos. Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero no quería que Ana viera su debilidad. Se preguntaba si había estado distanciándose por miedo o falta de comprensión. Era un momento crucial, un puente que podría conectar sus mundos tan separados. Mientras se perdían en la conversación, Rosa se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar esa puerta que había evitado. Las palabras de Valeria reverberaban en su mente. ¿Podrías acompañarme a tu reunión de arte? Quiero aprender más sobre tu mundo, propuso, sintiendo que ese paso podría significar todo. Ana la miró, sorprendida y emocionada a la vez. ¿En serio? Eso sería increíble. Te prometo que no hay nada que temer. El brillo en la mirada de Ana llenó a Rosa de esperanza. A pesar de las dudas que aún sentía, la urgencia de formar un vínculo más profundo con su hija era más fuerte. En ese momento un pequeño susurro de confianza también llenó su corazón. A veces, perderse en el arte era necesario para encontrar el camino de regreso a uno mismo. Justo entonces sonó un mensaje en el teléfono de Ana. La joven miró la pantalla y su expresión cambió de alegre a preocupada. Es Valeria, dijo mostrando el mensaje que decía urgente, necesito hablar contigo. Rosa sintió que la inquietud regresaba al aire, como un manto pesado. ¿Qué crees que será tan urgente? No lo sé, pero no puedo evitar sentir que tal vez está relacionado con la reunión, respondió Ana. La tensión en la sala aumentó, mientras Rosa se preguntaba, ¿qué secretos y verdades estaban a punto de salir a la luz? Una mezcla de nervios y emoción llenaba el aire, dejando claro que este momento era apenas el comienzo de una revelación que podría cambiar todo. Ana se mordió el labio mientras leía el mensaje una y otra vez. Su corazón latía rápidamente y no podía evitar preguntarse qué era lo que Valeria quería compartir con tanta urgencia. No puede ser algo bueno, pensó sintiendo que su estómago se retorcía. Mamá, tengo que salir a verla, dijo Ana, ya moviéndose hacia la puerta. No sé qué puede haberle pasado. Espera, Rosa respondió rápidamente sintiendo que tenía que intervenir. ¿No crees que deberías decirme qué está pasando? Tal vez pueda ayudarte. Ana se pausó. Había un cambio en la mirada de su madre, una mezcla de decisión y preocupación que la hizo dudar por un instante. Lo sé, pero no puedo explicar todo ahora. Valeria ha estado atravesando muchas cosas, y a veces siente que el mundo se le viene encima. Necesito estar ahí para ella. Rosa la observó, un torbellino de emociones cruzaba por su mente. Por un lado, quería que Ana se mantuviera al margen de posibles problemas, que se concentrara en su arte y en momentos felices. Pero por otro lado, era consciente de que el apoyo emocional también era vital en la vida de una adolescente. Valeria era más que solo una amiga, era un refugio y una inspiración para Ana. Conozco a Valeria, y sé que a veces puede ser muy intensa. Pero si la situación es tan urgente, ¿puedo ir contigo? Tal vez pueda ser de ayuda, incluso si no la conozco bien. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, exigió Rosa, sintiéndose extrañamente segura de su propuesta. Ana la miró, sorprendida por la repentina disposición de su madre. ¿En serio? ¿Estás dispuesta a acompañarme? No lo esperaba, la incredulidad en su voz la hizo sonreír con nerviosismo.
Era un momento clave, un descuido de su propia inquietud y un paso hacia un terreno desconocido. Sí, creo que necesito saber más de tu mundo y de tus amigos, respondió Rosa, sintiendo el calor de su propio compromiso. Tal vez al acompañarte logre entender mejor cómo piensas y cómo sientes. Mientras se dirigían a la puerta, Rosa se permitió respirar hondo. Era como abrir una caja llena de sorpresas, donde cada rincón parecía cargado de nuevas posibilidades. Pero el nudo en su estómago no desaparecía, solo se intensificaba. ¿Y si esto termina mal? ¿Y si Ana se lastima al intentar ayudar a Valeria? Pensó. Sin embargo, encontrar nuevas formas de estar cerca de su hija le daba fuerza. El camino al encuentro fue tranquilo, pero cada paso se sentía pesado. Una mezcla de emociones recorría el trayecto: miedo, emoción, ansiedad. El isches del silencio se llenaron con las pequeñas charlas sobre trivialidades, como si describieran los colores de un lienzo en blanco. Ana rompió el silencio. Valeria ha estado pasando por muchas cosas, a veces se siente sola. Tal vez la reunión de arte sea el escape que necesita. Espero que lo entienda. Cuando hablé contigo antes sobre el significado de la libertad, sobre lo que llevamos dentro, puede que Valeria esté luchando también con algo similar. Todos cargamos nuestras propias sombras, respondió Rosa, recibiendo una mirada atenta de parte de Ana. Su conversación se disipó a medida que se acercaban a la cita. El ambiente palpitaba con emociones latentes. Sin embargo, al llegar, Rosa notó una multitud reunida, más grande de lo esperado. El bullicio de voces y risas contrastaba con el aprehensivo silencio que llevaba en su pecho. Ana se detuvo en seco, mirando a la varonil figura de Valeria, quien parecía rodeada de amigos, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ana puso una mano en su pecho. No sé si esto es una buena idea. Parece que ha encontrado a alguien más, murmuró, sintiendo que sus propios miedos se agitaban como olas. Rosa la tomó del brazo. Hija, aún tenemos una oportunidad para apoyar a Valeria. No dejes que tus dudas te detengan. Entonces, en el instante más inesperado, Valeria levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Ana. Aunque el mensaje de reciente urgencia flotaba entre ellas sin resolverse, había algo en el aire que les decía que este momento podría definir una relación completa. Las palabras aún se mantenían en suspenso, como una promesa a punto de ser revelada. ¿Qué sucederá cuando Ana se acerque a Valeria? ¿Lograrán forjar la conexión que tanto anhelan, o esta visita dejará una herida más profunda? La respuesta estaba a punto de desvelarse en el aire electrificado de la creación. El bullicio de la multitud se desvaneció como si un manto de silencio se hubiera desplegado entre Ana y Valeria. El corazón de Ana latía tan fuerte que podía oír su propio pulso en los oídos. Valeria, con una expresión indecisa, parecía a la vez emocionada y asustada, como un ave que a punto de volar, no sabía si aventurarse a dejar el nido. Ana dio un paso hacia adelante. Rosa la siguió, consciente de que este simple gesto era significativo. Cada paso parecía un camino hacia lo desconocido, un territorio lleno de emociones ocultas. En ese instante el mundo a su alrededor se desvaneció, solo existía la conexión entre las dos amigas y el deseo de comprenderse. Valeria. Ana pronunció su nombre como si fuera un susurro de esperanza. Las palabras que estaba a punto de compartir pesaban como plomo, pero a la vez anticipaban un alivio. Recibí tu mensaje. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Valeria parpadeó, su expresión se volvió más suave, casi vulnerables. Ana, no sabía si debías venir. No quiero arrastrarte a mis problemas. Su voz era un eco de lucha interna. Ana sintió un impulso de abrazarla, de ofrecerle ese refugio que ambas sabían que tanto necesitaban. No me arrastras a nada. Tú eres mi amiga, y sé lo que estás pasando. Sé lo difícil que pueden ser algunas cosas. Estoy aquí porque te quiero, porque importas. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellas mientras Valeria inspiraba hondo, contemplando la sinceridad en los ojos de Ana. Era como si al mirarla pudiera ver más allá de su sonrisa, adentrarse en la tormenta que rugía dentro de su amiga. En ese momento, la multitud a su alrededor se desvanecía cada vez más, dejando que el aire entre ellas vibrara con la intensidad de sus sentimientos. Es que no sé cómo explicarte lo que siento, Valeria finalmente confesó, una lágrima brillando en su mejilla. Siento que estoy fallando en todo. En la escuela, en casa e incluso contigo. Ana sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Valeria, nadie espera que tengas todas las respuestas.
Lo mejor que puedes hacer es ser tú misma y buscar el apoyo que necesites. No tienes que enfrentarlo sola. Rosa observaba desde un costado, sintiendo que su cercanía se convertía en un baluarte. Era un punto clave en su propia relación con Ana, aprender a abrirse y a dejar espacio para que la vulnerabilidad floreciera. Rosa sabía que la conexión entre madre e hija podía enriquecerse a través de la empatía, incluso en esos momentos de dolor. ¿Por qué no hablamos a solas? Ana sugirió, mirando a Valeria con ternura. Podemos ir a un lugar donde podamos ser nosotras mismas. No tienes que cargar con esto sola, Valeria asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y temor. Juntas empezaron a alejarse del bullicio, buscando un rincón más tranquilo donde pudieran desenredar la maraña de emociones que las ataba. Mientras se apartaban, Rosa sintió que su respiración se aligeraba. Tal vez estar allí no era solo un apoyo para Ana, sino también una oportunidad para descubrir las profundidades de su propia hija. Se sintió agradecida de no haberla dejado ir sola, pero a medida que se alejaban, un pequeño grupo de personas comenzó a acercarse a ellas, una figura en particular que llamaba la atención de Valeria. Era un chico de la escuela, que había visto a Valeria con frecuencia. Sus ojos se encontraron y de repente el aire se volvió tenso. Ana notó que su amiga se congelaba, y la expresión en su rostro cambiaba drásticamente. «Valeria, ¿qué sucede?», preguntó Ana, preocupada. La respuesta estaba ahí, en la mirada de Valeria, que revelaba inseguridades profundas, anhelos ocultos y miedos que no habían sido desvelados. Lo que aquel chico representaba podía cambiar el rumbo de toda la conversación, y Ana sintió como el clima entre ellas se electrificaba de nuevo. Lo que había comenzado como un momento de conexión podría transformarse en un nuevo dilema que complicaría aún más la frágil situación. ¿Qué secreto se escondía tras la llegada de ese chico? ¿Traerá consigo luces o sombras para Valeria y Ana? Las respuestas estaban al borde de ser reveladas, desafiando el momento de cercanía que ambas habían estado construyendo. Valeria sintió que su corazón se encogía mientras miraba al chico que se acercaba. Sus ojos, oscuros y llenos de curiosidad, reflejaban tanto interés como confusión. «Es Lucas», murmuró apenas audible, como si el simple pronunciar su nombre fuera suficiente para desatar un torrente de emociones. Ana, sintiendo la tensión en el aire, tomó la mano de su amiga, queriendo actuar como un ancla en medio de la tormenta. «¿Qué hace aquí?», preguntó Valeria, su voz temblando, mientras sus pensamientos se desbordaban con recuerdos y deseos reprimidos. Ana notó que Valeria se encogía, como si deseara desaparecer entre la multitud. «No tiene por qué ser tan malo». «¿Quieres que hable con él?», ofreció Ana, su deseo de proteger a su amiga ardiendo en su pecho. «No, no, está bien. Solo no sé si estoy lista para esto», respondió Valeria, mirando a Lucas acercarse cada vez más. La inseguridad dibujaba sombras en su rostro y Ana pudo sentir el miedo que emergía de ella, capaz de llenar el aire con su peso. Lucas finalmente llegó ante ellas, una sonrisa nerviosa iluminando su rostro. «Hola, Valeria. Te he estado buscando». Sus palabras sonaron dulces, pero había una fragilidad en su tono que resonaba en el corazón de Valeria. Era como si quisiera buscar un significado en su presencia, pero no sabía si estaba preparado para las respuestas. Ana, percibiendo la incomodidad, decidió dar un paso atrás. «Voy a dar una vuelta». «Cuídate, Valeria». La mirada de Valeria se iluminó levemente en un agradecimiento silencioso mientras veía a Ana retirarse, dejándola a sola con Lucas. «Hola, Ana», dijo Lucas intentando romper el hielo, pero la sombra de su preocupación por Valeria lo envolvía. Con su mirada fija en Valeria, continuó: «Me alegra encontrarte aquí. Creí que podrías querer hablar». Valeria lo miraba de reojo, sus pensamientos enredados. Hablábamos de un chico que había navegado entre sus pensamientos y sus sueños, pero que al mismo tiempo representaba un océano de incertidumbre. «¿De qué quieres hablar, Lucas?», su voz fue un hilo de tensión. «Me preocupa cómo has estado. Algunos dicen que te he visto un poco distante y bueno, quería saber si necesitas algo», confesó él. Cada palabra era un intento de construir un puente hacia ella, pero Valeria se encontró atrapada en una red de inseguridades. «Necesito tiempo, Lucas. No estoy lista para». Ella fue interrumpida por el sonido de una llamada. Un aviso aterrador vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su mamá preguntando dónde estaba y cuándo regresaría a casa. El tiempo apremiaba y con él, un nudo aún más fuerte se formaba en su estómago.
¿Pasa algo?, preguntó Lucas, notando el cambio en la expresión de Valeria. La compasión en sus ojos era palpable, lo que llevó a Valeria a cuestionar por unos segundos si realmente podría abrirse a él. Valeria desvió la mirada, sintiendo que sus pensamientos orbitaban en torno a su madre, la presión en su pecho aumentando. La conexión que había comenzado a florecer con Ana, se desvanecía al recordar que su hogar no era un lugar seguro. «Debo irme», susurró casi para sí misma, mientras se giraba para marcharse, sus pasos apresurados resonando en el suelo. «Valeria, espera». Lucas alzó la voz, pero sus palabras se perdieron en la distancia. Una mezcla de miedo y decepción ahogó las fuerzas que le quedaban. Lo que había comenzado como un momento de apertura, de lucha y conexión, se transformó en un abismo de dudas. Ana, observando desde lejos, adivinaba el caos en la mente de su amiga, y su corazón se llenó de una angustia familiar. Ella entendía que Valeria necesitaba ayuda, pero la llegada de Lucas había complicado aún más lo que ya era una tormenta interna. El tumulto emocional una vez más comenzaba a sobrepasar a Valeria. Ella se detuvo en seco, sintiendo que su mundo se tambaleaba mientras se aferraba a la decisión de enfrentar sus problemas. Pero las sombras se negaban a desaparecer. Las preguntas se arremolinaban dentro de su cabeza. ¿Podría ser feliz, a pesar de todo? ¿Qué significaba realmente abrirse a alguien y cómo podría hacerlo con todos sus miedos a cuestas? Ana apretó los dientes, deseando encontrar las palabras adecuadas para su amiga. Así, una nueva duda emergió entre ambas: ¿podrían superar juntas estos obstáculos? Y en ese momento, el verdadero viaje apenas comenzaba a desentrañarse, lleno de giros inesperados y decisiones cruciales. Valeria se dio vuelta lentamente, sintiendo que la vida tenía más en juego de lo que jamás había imaginado. «Voy a volver», se prometió a sí misma, mientras una profunda determinación empezaba a florecer. Pero antes de que eso ocurriera, tenía que tomar una decisión y no sabía cuál era el camino correcto. ¿Regresaría a Ana, o se enfrentaría a lo desconocido que Lucas representaba? Con la tensión estallando alrededor de ella, el futuro de su encuentro quedó suspendido en el aire, como un delicado hilo entre lo que había sido y lo que podría ser. Valeria respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la envolvía. La multitud seguía su curso, ajena a su lucha interna. Cada rostro a su alrededor representaba un mundo diferente, pero en el fondo, la agitación en su pecho la hacía sentir más sola que nunca. Regresar, pensó. La idea le parecía aterradora y liberadora a la vez. Por un lado, volver a Ana significaba abrir su corazón, compartir sus miedos, y posiblemente encontrar consuelo en una amiga inquebrantable. Por el otro, enfrentarse a Lucas era aceptar que tenía que lidiar con la fragilidad de sus sentimientos. Con la mente aún agitada, se movió hacia un rincón menos concurrido del parque. Se sentó en un banco contemplando el vaivén de las hojas movidas por el viento. Mirar el cielo despejado parecía más fácil que enfrentarse al mar de dudas que la asediaba. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación con Lucas. ¿Por qué preocuparle? ¿Por qué él, de todos los chicos, tenía el poder de hacerla tambalear? Fue entonces cuando su teléfono vibró nuevamente. Valeria lo miró, sintiendo un repentino escalofrío recorrer su espalda. Era otro mensaje de su madre, esta vez con un tono más insistente. Valeria, por favor, contéstame. Estoy preocupada. Y el miedo corrió por sus venas como un río desbordado. Cada palabra escrita evocaba recuerdos que deseaba enterrar, tornándola en una marioneta en las manos de su madre, atrapada en su necesidad de control, pero en medio de la confusión, una idea surgió con claridad: podría buscar ayuda afuera. No solo en Ana. Quizás en un lugar donde pudiera hablar sin miedo a ser juzgada. Su corazón se aceleraba por la mezcla de esperanza y desconfianza. Nunca había considerado esa posibilidad, siempre había pensado que podía afrontar sus traumas sola o con el apoyo de Ana. Mientras reflexionaba, Lucas apareció a la distancia. Su figura se recortaba contra la luz del atardecer, y el peso de su presencia hizo que Valeria se erguiera de inmediato. En su interior, cada parte de ella quería correr hacia él y buscar respuestas, pero el miedo la mantenía en su lugar. ¿Qué haría si él realmente estaba aquí para ayudarme? La pregunta quedó flotando en el aire, aplastando cualquier intento de huir. Lucas se acercó con cautela, sus ojos fijos en los de Valeria. Te he estado buscando porque me importas. Quiero ayudarte si me dejas, dijo, la sinceridad de su voz resonando en el corazón de Valeria, desgarrando un poco las murallas que había levantado.
la expresión en su rostro se tornó vulnerable y por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre comenzó a transformarse en algo más, una chispa de conexión. Ayudarme, pronunció, sorprendida por su propia voz temblorosa. Sí. He notado que te sientes sola. Todos lo notamos, respondió él, ahora bien cerca, casi como si cada palabra que él pronunciara quisiese abrazar su miedo. No tienes que hacerlo sola, añadió, y en su mirada, Valeria vio la promesa de un apoyo genuino. Una parte de Valeria quería soltarse y abrazarlo, contarle todo. Pero había una sombra de desconfianza persiguiéndola, una voz que le susurraba que abrirse era arriesgado. No sé si puedo, dijo, mirando hacia abajo, sintiendo como sus hombros se encogían. Entiendo. Pero dame una oportunidad, insistió Lucas, su mano extendiéndose hacia ella. Solo quiero que sepas que no estás sola. Mientras luchaba con su respuesta, otra vez su madre aparecía en su mente, la presión inundando su ser. Pero el deseo de liberarse comenzaba a luchar con fuerza dentro de ella. ¿Y si? Se preguntó Valeria en voz baja. Las palabras se atascaban en su garganta, pero la idea de dejar que Lucas entrara en su vida llena de caos podía ofrecer la luz que tanto ansiaba. Justo en ese instante su teléfono vibró de nuevo. Pidió disculpas sin pensar, pero la urgencia en su mirada captó la atención de Lucas, quien se inclinó más cerca. La tensión entre ellos era palpable, ella miró la pantalla. Era un mensaje de Ana, ¿dónde estás? Te necesito. Hay algo que tengo que decirte, es importante. Valeria sintió que el mundo se detenía. Tenía un dilema, debería enfrentar la revelación de Ana, o dejar que Lucas la apoyara. La indecisión le corrompía el corazón mientras una certeza se formaba en su interior, algo iba a cambiar, y no estaba segura de cómo iba a resultar. Ambas decisiones eran cruciales. Pero en ese momento, la incertidumbre era lo único que la rodeaba. Finalmente se giró hacia Lucas, sintiendo el peso de su mano en su corazón. Necesito saber, ¿realmente estás dispuesto a ayudarme, no importa lo que encuentre? La respuesta de Lucas se hizo eco en la profunda oscuridad que había dentro de ella. Mientras sus ojos se buscaban, Valeria supo que su camino ya no podía ser solo suyo. La pregunta persistente quedó suspendida en el aire, envolviéndolos en una atmósfera de posibilidades y decisiones inminentes. ¿Qué depararía el próximo paso? La noche había sido un torbellino de emociones y ahora, Valeria se encontraba en el cruce de caminos. Por un lado, tenía la tentadora mano de Lucas extendiéndose hacia ella, pintando una imagen de apoyo y comprensión. Por el otro, el eco del mensaje de Ana resonaba en su mente, cargado de urgencia y significado. ¿Qué haría? Sin saberlo, cada elección que enfrentaba estaba entrelazada con su amistad con Ana y la conexión que habían forjado en los últimos días. Respiró hondo sintiendo como el aire frío acariciaba su rostro. La decisión de abrirme a él podría afectar lo que tengo con Ana, pensó, su mente enredándose entre el deseo de soltarle la mano a Lucas y el compromiso que había hecho con su amiga. Mientras Valeria deliberaba, Lucas, percibiendo su indecisión, se inclinó un poco más cerca. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí. ¿Qué necesitas? La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Valeria se apretara, igual que la presión que sentía de su madre. Podría liberarme de este peso. No soy solo lo que esperas o lo que se dice acerca de mí, continuó Lucas. También tengo mis propios problemas y sé lo que es luchar. No quiero que te sientas sola en esto. Sus palabras resonaron cada vez más en el fondo del alma de Valeria. Ella miraba a su alrededor, reconociendo la multitud que los rodeaba. Cada rostro era una historia, y cada cuento daba pasos en la dirección correcta. ¿Pero quién era yo en esa historia? Era solo una sombra entre las luces, se cuestionó, a medida que la indecisión se disolvía, el sabor de la certeza empezó a anidar dentro de ella. Ya no podía mantener a las personas fuera por miedo. Tal vez abrirme a Lucas no signifique olvidar a Ana, sino permitirme ser completamente yo, se dijo en voz alta, como si su propia verdad se revelara en el aire que la rodeaba. Al levantar la mirada, encontró la calma ardiente en los ojos de Lucas. Me gustaría hablar contigo, ¿verdad?, dijo como si él supiera que su decisión estaba por tomar forma. No tienes que abrir todas las puertas de inmediato. Solo una. El mundo a su alrededor se sintió más ligero mientras Valeria relajaba los hombros. Tenías razón. No tengo que hacerlo sola. Quizás necesite encontrar mi voz con ambas personas, pensó.
Pero ¿cómo lo haré sin lastimarlas?, se preguntó con inquietud, y así se lo dijo al rostro de Lucas: no tengo todas las respuestas. Pero quiero empezar a abrirme, no solo contigo, sino también con Ana. Lo más importante es que quiero construir un vínculo fuerte, donde no nos lastimemos. Esa es mi verdad. Mientras las palabras fluyeron de su boca, una mariposa de esperanza revoloteó en su pecho. Lucas asintió, entendiendo que husmear en la vulnerabilidad de Valeria era un regalo que requería confianza. Esa es la primera parte de la vida, ser tú misma, a pesar de los miedos, dijo él, su voz un suave susurro en medio del murmullo. En ese instante, una chispa de determinación se encendió dentro de Valeria. Sí, quiero abrir esa puerta con Ana, por todo lo que hemos pasado juntas, se dio cuenta. Se despidió de Lucas: gracias. Hablaremos de nuevo. Pero primero tengo que lidiar con mis propios demonios. Se sintió aliviada con la decisión tomada. Podía regresar junto a Ana y hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Había hecho el primer paso y ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, Ana la buscaba y sintió que su ausencia podría ser la razón por la que empezaba a contar su verdadera historia. Al llegar, encontró a Ana sentada en un banco del parque, su expresión ansiosa pero esperanzadora. Valeria estaba preocupada, dijo Ana, aliviada de verla. Éranos que había algo importante que compartir. Las palabras de Ana danzaban en el aire como un eco de promesas. Valeria respiró hondo. Ana lo es, comenzó ella, siguiendo con un hilo de decisión. He tenido que enfrentar un montón de cosas hoy. Hay algo a lo que quiero llegar, que creo que podría ser importante para ambas. Ana la observó, un brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Sobre qué se trata? Contigo y Lucas, con lo que siento y quiero para el futuro, dijo Valeria, su voz sincera y directa. Quiero que esta conexión sea genuina, para que podamos construir juntas un vínculo que nos haga mejores. Pero necesito tu ayuda para eso. Ana asintió, su mirada llena de comprensión. Ambas estamos juntas en esto. Tus batallas son mías y quiero apoyarte. Pero también debo compartir mis sueños contigo. Las estrellas empezaron a brillar en el cielo, como si el universo celebrara su acuerdo. En ese instante Valeria supo que su decisión de abrirse sería el primer paso hacia un vínculo transformador. Ese momento se expandió, tejiendo la historia de dos amigas dispuestas a enfrentarse a sus propias sombras, mientras avanzaban con la luz de la esperanza iluminando sus corazones. Al atardecer, mientras despedían el día, entendieron que la verdad compartida abriría tantas puertas nunca imaginadas, y el futuro se llenaría de posibilidades. Rosa, desde la distancia, sonrió al ver que ambas jóvenes comenzaban a desentrañar sus mundos internos, sintiendo que su propio viaje también iba cambiando. Lo que había empezado como miedo se transformaba en un puente hacia el amor y la libertad. Las inseguridades ahora fluían con confianza. Y en ese instante de revelación, cada una de ellas, madre e hijas, encontró en el arte la voz y el deseo de conexión que habían anhelado. Las historias nunca se detienen, solo se transforman. Si llegaste hasta aquí, no te vayas sin hacer algo importante. Necesitas suscribirte ahora, para que puedas ser parte de las historias que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal. Y si te ha gustado, deja un like ahora, porque eso realmente alimenta el algoritmo y me ayuda a seguir creando. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final porque cada palabra cuenta. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Hazlo ya.